gracias a los propietarios de Vianda por permitirnos estar aquí. Acaban de abrir este establecimiento y sirve como plataforma de ejemplo de cómo lo que vamos a estar proponiendo hoy pues puede beneficiar a todos los puertorriqueños. En esencia, hoy anunciamos que estaremos presentando a la Asamblea Legislativa lo que será nuestro proyecto de Puerto Rico Cuenta, un nuevo modelo contributivo para Puerto Rico. Es importante destacar cuáles son los objetivos que tenemos con esta reforma. A veces hablamos de una reforma y la vemos meramente como números y una serie de ahorros, pero la verdad es que nosotros quisimos, con el liderato del secretario y de nuestro equipo de trabajo, identificar cuáles eran las mejores prácticas para que esto pudiera servir como un modelo de desarrollo económico para Puerto Rico, como un modelo para incentivar la transición hacia el empleo, la inversión, el aumento en inversión en Puerto Rico, y de la misma forma pues también poder hacer justicia social a los trabajadores y a la clase puertorriqueña. Hay dos mecanismos por el cual se van a estar trabajando este proyecto, que va a ser uno, como se establece, revenue neutral. Lo que implica es que no van a tener los ahorros que nosotros podemos provocar en otras áreas, se van a estar utilizando entonces para poder pagar esta reforma. Los dos mecanismos serán la enmienda al Código de Rentas Internas del 2011 y posteriormente que estaremos presentando un proyecto de nuevo Código de Incentivos, iniciativa que también se está trabajando con el Secretario de Desarrollo Económico y nuestro equipo de trabajo. Solamente para dar un macro de lo que implica esto, hay varias iniciativas que se van a estar tomando a cabo, se van a estar llevando a cabo. En primer lugar, vamos a tener un crédito contributivo por el trabajo, ¿verdad? Hemos hablado de esto y es parte de las propuestas que hemos hecho dentro del plan fiscal, que lo que se llamaba el Earned Income Tax Credit, o el bono al trabajo, nos permite y tiene ya evidencia a través de todo el mundo de que es una de las medidas que no tan solo tiene un impacto neto positivo en el crecimiento y desarrollo económico de Puerto Rico, sino que ayuda a la transición hacia la fuerza laboral. Así que esa medida es una muy importante, será un crédito para aquellos que cualifiquen entre $300 a $2,000 y tendrá, por supuesto, un gran impacto a la economía. También las tasas contributivas se reducen tanto a nivel corporativo como a nivel del individuo. Estaremos discutiendo cómo ello se conlleva. De la misma forma se reduce el IVU, particularmente para establecimientos como este de comida, de alimentos preparados, porque se estudió en estas mejores prácticas que además de beneficiar a un sinnúmero de pequeños y medianos comercios en Puerto Rico, también se ha podido observar que la gran mayoría de la clase trabajadora puertorriqueña termina utilizando estos establecimientos para poder recibir su comida, su almuerzo, por lo cual también tiene un ahorro significativo para nuestra gente. Uno de los puntos principales de esta reforma también es el compromiso programático de eliminar lo que es el business to business, una carga que se había establecido a los negocios, hacía más difícil poder hacer negocios en Puerto Rico, y lo estaremos llevando a cabo en dos fases. El business to business se va a estar eliminando en su totalidad para el 2020 y en el 2019 se bajará del 4 al 3%. Luego, esto ya denota una serie de compromisos y una serie de iniciativas que revierten la trayectoria de aumentar la carga contributiva en los puertorriqueños, subiendo el IVU, añadiendo el business to business, impulsando medidas como la crudita, entre la patente nacional, entre otras medidas. Es importante establecer que
Estas medidas también son parte del compromiso programático que nosotros establecimos previo a nuestra administración. Todas son consonas con nuestro objetivo de que teníamos que crear en Puerto Rico un panorama contributivo mucho más favorable, y ahora con los cambios que han ocurrido a nivel federal, esto es más importante aún que podamos ejecutar con ellos. Entre todo, y al culminar esta reforma contributiva, lo que significa es que habrá una transferencia de 849 millones de dólares hacia el bolsillo de los puertorriqueños, de la clase trabajadora y de los pymes. Es un impacto altamente significativo y que esperamos que nuevamente, además de ser una medida de justicia social para toda nuestra gente, sea un mecanismo de desarrollo económico. Un tanto yendo al detalle de lo que implican algunas de estas medidas, y quiero nuevamente reconocer el trabajo que ha hecho el secretario Maldonado y su equipo de trabajo en todo esto para, entre tantas alternativas, poder identificar las que son el grupo de iniciativas que nos permitirá darle un empuje positivo hacia la economía. Y en este caso, pues, estamos hablando del impacto hacia el individuo. Comenzando en el 2019, se estará teniendo un ahorro a través de todos los escalafones para nuestra clase trabajadora. La exención total comenzará en $12.500, hoy es $9.000, así que hay un incremento significativo ahí. De la misma forma, entre $12.500 y $21.000, antes se estaba pagando, hoy se está pagando el 7%, posterior a la reforma, este sector va a estar pagando 0.9%, una reducción de más del 6%. Entre $21.000 y $45.000 de ingresos, hoy se paga 14%, y con el nuevo modelo contributivo se pagará 9%, una reducción en 5%, que también tiene un gran impacto. Y de la misma forma, entre $45.000 a $58.000, habrá una reducción del 25% que se paga hoy al 19%. Por encima de ello, la tasa máxima antes era 33%, o hoy es 33%, debo decir, y bajará a 31%. Nuevamente, estas escalas denotan que todos los individuos se estarán beneficiando con esta reforma. El ahorro anual, como hemos dicho, esto va por fases. Para el 2019 son $100 millones, y ya al cabo del 2023 serán $231 millones. Este es dinero que va directo al bolsillo de nuestra gente. Ahí está. Okay. También habrá un ahorro a las corporaciones y a los pymes, de manera significativa. La reducción de tasas que se va a llevar a cabo ya tendrá para el 2019 un impacto de $65 millones, y posterior a ello un impacto de $159 millones. La eliminación del business to business se reduce, como les indiqué, del 3% al 3%, empezando en el año natural 2019, y después al cero, se elimina su totalidad, cumpliendo un compromiso programático de nuestra administración, con $19 millones que se ahorran en el 19, y ya $172 millones de cara hacia el futuro. Y por supuesto, la sobretasa del IVU en los alimentos preparados se va a estar eliminando, bajando así del 11.5% al 7% el IVU, obviamente utilizando y con el ímpetu de hacer una transición hacia las transacciones electrónicas, en donde podamos tener mayor visibilidad sobre
los procesos que se están llevando a cabo, y esto puede servir como una plataforma para demostrar que con mejor captación, con una mejor plataforma, podamos tal vez de cara hacia el futuro explorar otras áreas, otros sectores para implementar medidas similares. Es importante establecer que vamos a implementar medidas de fiscalización que van a ser altamente robustas. No se va a permitir, o vamos a atacar lo que es el abuso al sistema tributario en Puerto Rico, y ahí el secretario está implementando medidas para que se pueda tener mayor visibilidad, mayor claridad sobre cómo el proceso tributario se lleva a cabo, de tal forma que podamos coger todo ese capital y que no sea el empleado asalariado el que tenga que cargar con esa contribución excesiva. Se presentará, y el secretario hablará sobre ello, una nueva alternativa para los empleados por cuenta propia que puedan someter su planilla y sus números, así teniendo una serie de alternativas en todo ello. Así que a grosso modo, y después entrando a lo que serían los distintos números, a nivel de individuos, todos los escalafones salen beneficiados. A nivel de los pensionados se va a aumentar lo que sería la exención total de $15,000 por ingreso a $25,000 por ingreso, así aumentando, ¿verdad? Y lo que es nuestro compromiso con esta clase vulnerable, y obviamente lo que ya ha sido política pública de nuestra administración de proteger a los pensionados, a los pymes, como este establecimiento que está aquí. Pues vamos a ver una reducción en la tasa base del 20 a 19% y de la sobretasa que se pueda implementar del 19 al 12%, además de las reducciones en el business to business y en el IVU por alimentos preparados que se estarán denotando aquí. Y de la misma forma, nuestra administración tiene un compromiso con retener el talento local, particularmente el joven, y se ha trabajado para que los patronos puedan deducir un 150% por concepto de salarios pagados a los jóvenes universitarios que trabajan 20 horas por semana, a plazo de 9 meses al año. Y si trabajan en el programa de pasantías del Departamento de Hacienda, un 200% de deducción. Así que cómo se va a estar trabajando todo esto y cómo se va a estar pagando, ahí está el otro lado de la ecuación. El código de incentivos que estaremos presentando representa un ahorro adicional de $300 millones que vamos a transferir hacia el bolsillo de los puertorriqueños, y a la misma vez identificar por primera vez en la historia de Puerto Rico cuáles son los incentivos que tienen un rendimiento positivo hacia esa inversión. Lo que sean incentivos se van a promover, lo que sean subsidios pues se van a reducir o eliminar. Pero cabe resaltar que ese dinero va a ir directo hacia el bolsillo del puertorriqueño, va a ir directo hacia una distribución justa, en vez de decisiones que se toman en cuartos oscuros sin data clara sobre el resultado. Ahora se va a poder utilizar este capital para poder financiar esto, además de otras de las medidas de captación que ha implementado el secretario. Esta medida, sin duda alguna, de la mano con otras medidas que estamos proponiendo, medidas estructurales para Puerto Rico, como la reforma energética, como la reforma educativa, como la reforma en regulaciones, son medidas que van a ayudar a transformar estructuralmente a Puerto Rico, y en el periodo de transformación que estamos teniendo, de reconstrucción, nos permitirán hacer unos cambios duraderos a largo plazo que van a potenciar la economía mucho después de que el dinero de la recuperación llegue a Puerto Rico, y permitiéndonos tener un destino mucho más atractivo para la inversión
y para el desarrollo económico. Me gustaría, ¿verdad? Finalmente felicitar a todo el equipo de trabajo, al sector privado también por su gran colaboración, los contadores por su insumo y su consejo en todo este proceso, a Ricardo Gerandi, que ha estado trabajando de la mano con todos los pequeños y medianos comerciantes para ver cómo se pueden beneficiar de todos estos incentivos e iniciativas, al secretario Lavoy por su liderato en asegurarse que podamos tener un instrumento para financiar esto, que a la misma vez nos permita tener claridad sobre los incentivos de Puerto Rico, y sobre todo al secretario Raúl Maldonado y a Paco Pared por su trabajo intenso para estudiar las mejores prácticas y para arribar a este nuevo modelo contributivo que será de gran beneficio para nuestra gente. Me gustaría en este momento entonces que el secretario Maldonado también pueda hacer unas expresiones y posterior a ello contestaremos preguntas. Buenos días a todos y gracias, señor gobernador, por esta oportunidad de trabajar un nuevo modelo económico, un nuevo modelo contributivo para Puerto Rico. Es importante de que esto realmente ya no se considera una reforma contributiva. Esta es una forma completamente distinta de distribuir la base contributiva en Puerto Rico. Tradicionalmente, los asalariados y los pymes se han llevado la carga en Puerto Rico contributiva. Bajo este modelo contributivo nuevo, se distribuye la contribución y los asalariados van a tener por primera vez verdadera justicia contributiva, y las pymes van a tener una herramienta de desarrollo económico. Es interesante de que el secretario Lavoy y un servidor comenzamos a trabajar estos 2 años antes de que el gobernador comenzara la administración del plan para Puerto Rico. Estas son ideas que llevamos trabajando, y de la primera reunión tomamos la posición de que el Departamento de Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico tenían que tener una sola visión, porque es la única forma en que Puerto Rico va a desarrollarse. Y María nos potenció ese proceso, ya que después de María tenemos la necesidad absoluta de no tener margen de error. Tenemos que asegurarnos de que el trabajo puertorriqueño se quede en Puerto Rico para la migración y que el pequeño comerciante se desarrolle en Puerto Rico. Van a ver que va a estar, por ejemplo, quisiera dar un ejemplo, este restaurante que estamos aquí, a partir de agosto ya no va a haber el 7% más alimento preparado. Significa que muchas más personas van a venir a comprar sus alimentos aquí. Es una medida de desarrollo económico. Su contribución se va a reducir sustancialmente, y una vez reclute más empleados, por ejemplo, los meseros que estén en la universidad en su último año, él va a poder tomar una reducción en su planilla, así paga $10,000 de salario de $15,000. O sea, el Departamento de Hacienda está fomentando el desarrollo económico en negocios como estos pymes. Van a ver a través de toda la reforma muchas alternativas. En el caso, por ejemplo, de los compañeros de la prensa que están aquí, que están trabajando por cuenta propia, tenemos una alternativa que es que, por ejemplo, si se ganan de $0 a $100,000, vamos a tomar una elección de que sea 5%. Y ese 5% sería su contribución total para el año. No tiene que dedicar planilla, no tiene que llevar los gastos, no tiene que reportarle nada al Departamento de Hacienda. Así que estamos haciendo una vida mucho más fácil para reportar las contribuciones. Son medidas tangibles, bien específicas. Y esto se hace gracias a que parte del financiamiento va a salir de incentivos que el secretario de Lavoy nos ha permitido utilizar para financiar la reforma contributiva y ampliando la base. Y esto es bien importante. No vamos a poner impuestos nuevos, todo es ampliar la base a contribuyentes que no están en el sistema. Así que esta va a ser una reforma completamente neutral. Y le quiero dar las gracias al arquitecto de la reforma, el señor Francisco Páez, que ha trabajado diligentemente con las mejores prácticas internacionales. Esta reforma se ha discutido con consultores de la Junta Fiscal, y le hemos probado a ellos que cada punto que tenemos aquí se trabajó efectivamente en otra jurisdicción, y esto nos ha permitido presentar esta reforma que es de las mejores prácticas internacionales. Y la idea es que la reforma contributiva sea punta de lanza de trabajo del desarrollo económico, especialmente con los pequeños comerciantes. Tenemos varias iniciativas que vamos a estar trabajando con el compañero Gerandi, y ya comenzamos en las universidades. Así que va a haber un nuevo Departamento de Hacienda y un nuevo paradigma contributivo, donde por fin la carga contributiva se distribuye equitativamente entre todos los sectores de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Sí, me encantaría que pudiera hacer una expresión también. Gracias y buenas tardes. Me alegra mucho, ¿verdad?, poder estar aquí hoy
ciertamente es un momento importante en esta etapa que está pasando Puerto Rico, de que finalmente tengamos dos piezas claves para el desarrollo económico futuro de la isla. Nos encanta ver que la reforma contributiva incluye varios elementos que el Colegio de CPA ha venido recomendando a través de los años, como varios que el gobernador mencionó, el crédito al trabajo, la evaluación más científica del rendimiento del código de los incentivos, son los elementos críticos que yo creo que son importantes. Así que en la última reforma, el colegio, el proyecto eran de 1.300 páginas, el colegio sometió 350 páginas de comentarios. Les prometo al gobernador que seremos igual de rigurosos en asegurarnos, ¿verdad?, que le damos nuestro mejor insumo para que el proyecto sea lo más robusto posible, ¿verdad? Y siempre va a haber ideas diferentes que se pudieron haber hecho, pero en que no estemos cosas 100% de acuerdo, pero yo creo que es importante que tenemos, ¿verdad?, un proyecto que se puede mejorar, se mejora, si no, pues tenemos un gran proyecto para empezar a echar para adelante la economía. Nuevamente gracias por la invitación. Ahí lo tienen, proyecto que cuando culmine va a transferir casi 850 millones de dólares al año al bolsillo de los contribuyentes en la clase trabajadora hacia la economía y permitirnos entonces hacer un cambio significativo tanto en aspectos de la fuerza laboral como de desarrollo económico. Nos comprometimos con un nuevo modelo contributivo y ahora le estaremos presentando a la Asamblea Legislativa ese proyecto para que podamos entonces encaminar en Puerto Rico. Estamos disponibles para eso. Vamos a iniciar con preguntas del tema por orden. Centro. Gobernador, específicamente, ¿quiénes se van a beneficiar del bono por el trabajo? El bono varía, ¿verdad? Esto depende del número de dependientes, la cantidad ¿verdad?, que ingresa, pero en esencia el marco es hasta 86%, 85-86% de la población y ¿verdad?, va desde $300 hasta $2,000 como un máximo, de nuevo siendo un gran incentivo hacia dar el salto hacia el trabajo. ¿Por qué? Porque esto es tan importante. Nosotros también tenemos unas iniciativas como el requerimiento de trabajo para los programas de asistencia nutricional. Teniendo eso a un lado y teniendo menores tasas, teniendo más créditos, ¿verdad?, por el trabajo, las personas van a poder tomar una decisión económica que sea favorable para comenzar esa transición hacia el trabajo. Aquí en Puerto Rico, lamentablemente, en algunos casos, no termina siendo favorable esa transición hacia el empleo. Nosotros queremos cambiar ese esquema para que todos aquellos que quieran trabajar y que se les presente una oportunidad, así lo puedan hacer y no sea porque se les restan incentivos, todo lo contrario, que se le añadan incentivos para transicionar hacia el empleo. Sí, yo quería saber dos cosas. Al secretario que nos ayudara un poquito más en esas medidas de fiscalización a los evasores contributivos, porque siempre hemos visto que es un problema que viene de años y por más medidas que toman siempre está el evasor contributivo y el trabajador el que paga. Y entonces al gobernador me gustaría saber en términos de cuánto entonces ustedes han hablado de unos ahorros, pero están, bueno, según la medida no está ayudando al bolsillo del contribuyente, pero ¿cuánto va a recuperar el gobierno ante tanta gente que se ha ido? ¿Cómo van a recuperar ese dinero? Un dinero que el gobierno necesita, porque sabemos por la necesidad que estamos pasando. Sí, yo comienzo si quieren. Y también yo sé que Paquito tenía algo que añadir. Esto está contabilizado, ¿verdad? Las proyecciones de cómo esto va a estar, las demográficas han sido afectadas, está contabilizado dentro de nuestro plan fiscal. No nos podemos olvidar de que el gobierno de Puerto Rico está proponiendo la reducción más significativa en la historia moderna, no tan solo de Puerto Rico, sino de los Estados Unidos, en términos del gasto en el gobierno, ¿verdad?
O sea que esto, cuando el secretario habla de que esto es revenue neutral, es con la paga de los incentivos, con las medidas que se están tomando y entonces los ahorros que se tienen, ¿verdad? Y la transferencia que se hace al bolsillo del puertorriqueño. Pero por otra parte nosotros estamos reduciendo el gasto del gobierno de manera significativa. Comparando a Puerto Rico, ¿verdad? Y esto es bien importante porque comenzarán las discusiones próximamente de que si lo que propone el gobierno de Puerto Rico es suficiente en términos de recorte. Pues yo les digo que sí, no tan solo es suficiente, es histórico a nivel de la historia moderna de los Estados Unidos y en comparativa con otras jurisdicciones hoy y en el pasado. Por lo tanto, es importante que lo que se había, vamos a decir, el acuerdo que se había llegado, era que pudiéramos tener unas medidas que fueran revenue neutral. Identificamos ya, por conducto de una de nuestras propuestas, que con el código de incentivos se podía llegar a ello, que con las medidas de fiscalización que proponía el secretario, con todo ese sumo de estrategias, podíamos llegar a ellas y así se podía hacer esa transferencia de las pérdidas que se tenían por no tener esos mecanismos de fiscalización y de, ¿verdad?, la inversión que no rendía fruto a Puerto Rico, pues darla de una manera clara. Miren, un incentivo que tal vez nosotros hemos visto un sinnúmero de incentivos. Hay incentivos que ¿verdad?, notan de los 1970, que no tienen rendimiento, punto. O sea, literalmente, bajo las métricas que se han estado estableciendo, no tienen un retorno en la inversión en Puerto Rico. Eso se detalló no tan solo en el pasado, sino nadie sabe necesariamente cómo se arribó a ese número. En nuestra política pública es la siguiente: uno, vamos a identificar un capital para invertir, hacer unas apuestas estratégicas en una serie de industrias, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo de manera transparente, que todo el mundo lo pueda ver. Y número dos, el exceso que tal vez se estaba invirtiendo y que no estaba teniendo un rendimiento, vamos a pasárselo al bolsillo de los puertorriqueños. En vez de dar decretos en cuartos oscuros que terminan siendo subsidios y que nadie sabe cuál es su rendimiento, vamos a dárselo con claridad a todo el pueblo de Puerto Rico, a la economía, a incentivos para transicionar hacia el empleo. De eso es lo que se trata esta iniciativa. Y con esto tan bonito no van a haber impuestos, usted lo acaba de decir, no se van a... Es que hay una reducción a través de todo el esquema de impuestos. O sea, porque lo que siempre hemos visto es que por un lado quitan y por el otro se pone. Eso ustedes están asegurando que independientemente de esta reforma contributiva no van a haber más impuestos en otro. Bueno, lo que habíamos visto antes era que por un lado ponían y por el otro ponían también. Así que en este caso lo que estamos haciendo es identificando ¿verdad?, dos cosas. Sí, le estamos diciendo dónde es que vamos a quitar unos incentivos que no están dando rendimiento. No estamos escondiendo eso y esa se tiene que discutir. Sí, hemos identificado ¿verdad?, el gran elemento de discusión que siempre se ha tenido de captación o de sistemas para poder asegurarnos que la gente está pagando debidamente lo que así debe y que no sea un sector de la población que tenga que cargar con con eso versus otros. De ahí es que se van a sacar los ahorros y se van a transferir de manera bien transparente con unas tablas que le hemos facilitado al pueblo y con unos ejemplos que podemos repartirles también a ustedes de cómo esto impactaría a personas típicas a través de todo Puerto Rico. Hay una pregunta adicional del tiempo. El secretario no va En términos de la fiscalización, son medidas que ya se comenzaron. Por ejemplo, el mes de agosto y el mes de julio, antes de María, nosotros estábamos 100 millones por encima del presupuesto, eran medidas que ya se habían comenzado. Ahora con el código, con la reforma, la vamos a potenciar. ¿Por qué? Porque todas las deducciones que se tomen en las planillas a nivel corporativo, para tener validez en el retorno de Hacienda, tienen que ser electrónicas. Vamos a tener visibilidad absoluta de quién está pagando, quién recibe el dinero. Pero también son dos vertientes. Una es la fiscalización agresiva contra el evasor contributivo y la otra es traer personas que no están en el sistema de una manera voluntaria. Y en eso hemos sido bien eficientes. Tenemos un programa que se llama Rehabilitación del Contribuyente, en el cual los comerciantes que tenían multas exageradas de administraciones pasadas, le hemos perdonado las multas
y su pago de contribución, le hacemos un plan de pago que sea razonable, especialmente después de María. Después de María, la situación económica es bien difícil para los comerciantes. En ese plan ya tenemos 60 millones en cobros adicionales. Y son voluntarios, son comerciantes que han entrado al sistema, que están pagando bien, que se han rehabilitado por completo. En el área de fiscalización de evasión estamos concentrándonos en el área criminal, el área de lavado de dinero y drogas. ¿Por qué? Porque de esa manera nos aseguramos que el comerciante honesto tenga mejor mercado. Por ejemplo, recientemente hicimos 3 operativos. En esos 3 operativos con la policía cerramos 5 locales que eran de lavado de dinero. ¿Qué significa? Que la gente que hacía transacciones ahí se mueven ahora su transacción a un colmado cercano que lo estaba haciendo bien. Así que subimos la economía formal. De esa manera no tenemos duda de que vamos a poder recuperar el dinero para poder cumplir con la reforma contributiva. Y definitivamente garantizamos que no va a haber ningún impuesto nuevo. No nos hace falta, estamos cobrando bien. Gobernador, no sé si pueda dar algún ejemplo de esos incentivos que ahora mismo no están dando rendimiento en que usted evalúa se eliminarían. Y entonces me gustaría saber cuándo estaría sometiendo la medida, porque anteriormente se han presentado reformas que pues, se han sometido a la legislatura más tarde. Sí, se estará sometiendo en las próximas semanas, o sea, va a ser en esta misma sesión legislativa. Hay una serie de detalles que se van a estar trabajando. A grosso modo, lo que le digo es que una iniciativa que se va a estar viendo en el presupuesto, ¿verdad? Con el Return on Investment que ha estado hablando el secretario hoy, me gustaría que él abunde un poquito sobre eso, como un guía para poder determinar cuáles son los incentivos que se quedan, cuáles son los que se van y cuáles tal vez se reducen, ¿verdad? A base de ello. O sea que la base estructural para poder ejecutar ello se va a estar sometiendo y después en la discusión del presupuesto se estará trabajando. Buenas tardes a todos. Quisiera resaltar varios puntos antes de entrar en el detalle de la pregunta. A mí me parece, y me puede corregir mi compañero y el propio gobernador, yo creo que nunca antes en la historia de Puerto Rico se había presentado un nuevo modelo contributivo a la misma vez atarlo a una reforma de incentivos que al final es el código de incentivos. Estas cosas se veían por separado y yo creo que por primera vez, bajo el liderazgo del señor gobernador, se está haciendo lo que se tiene que hacer, y es que estas cosas se tienen que trabajar en conjunto. Número 2, como mencionó el secretario Maldonado, esto es algo que llevamos tiempo trabajando. Quisiera resaltar que no solo se ha trabajado en equipo entre el Departamento de Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, pero también con la agencia fiscal, con AFAP, y con el sector privado. Hemos sido bien inclusivos y transparentes con el sector privado de todos los sectores, y eso nos parece que es muy importante para que esto tenga el éxito que estamos esperando. Sobre el código de incentivos, 3 puntos bien importantes. Número 1, los principios guías que mencionó el señor gobernador. Estos principios guías van a determinar la actividad económica que queremos incentivar, que puede ser desde turismo hasta manufactura o exportación de servicios, sin duda con un énfasis en las pequeñas y medianas empresas, los empresarios locales. Número 2, las herramientas que se necesitan para poder medir ese retorno de inversión. Eso es fundamental. En el caso de las mejores prácticas que el señor gobernador ha mencionado, en el caso del código no es la excepción tampoco. Los métodos que se están incluyendo en el código que se estará radicando próximamente incluyen lo que se han hecho en otros estados, por ejemplo, Massachusetts, Nevada, Michigan. Nosotros hemos estado estudiando esas prácticas y hemos adoptado ese tipo de metodología. Lo mismo en países como por ejemplo Irlanda y Gran Bretaña adoptaron este tipo de metodología. El Departamento Económico de las Naciones Unidas ha adoptado este tipo de metodología, lo mismo como el Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno federal, por ejemplo, lo que se conoce como los New Markets Tax Credits, que es una herramienta muy poderosa para fomentar la inversión, también se deja llevar por este tipo de metodología. Así que estamos adoptando las mejores prácticas en ese sentido. Y obviamente la idea es poder medir ese retorno de inversión de aquellas actividades que realmente le dan el beneficio de la intención original de ese incentivo versus aquellos que no tienen ese efecto y que por consiguiente se han estado convirtiendo en un subsidio ineficiente. Y de ahí es que está el enfoque de la transferencia de esos incentivos ineficientes para poder utilizarlo de la mejor manera, en este caso,
potenciando lo que es el modelo nuevo contributivo para ponerle más dinero a las personas y a las empresas en términos generales para poder fomentar la economía de Puerto Rico. El tercer elemento importante es la parte de procesal, lo que tiene que ver con el proceso. Esto sigue los principios del señor gobernador desde un principio: transparencia, rendición de cuentas, que en un solo lugar tengamos todos estos incentivos que finalmente se puedan medir de manera efectiva, en vez de tener múltiples leyes que no se sabe ni de cuándo fue que se estuvieron creando en primera instancia, si estaban rindiendo frutos o no. Como mencionó el señor gobernador, hay incentivos que están de la década de los 70 y ni tan siquiera se sabía que existían. Y ahora en un solo lugar van a estar debidamente codificados, y los procesos asociados a que se puedan evaluar continuamente, que haya controles de fiscalización y de cumplimiento, y que sea de una manera que sea ágil y que no se convierta en un obstáculo adicional para el sector privado, sino que podemos conciliar ser ágiles, fiscalizar y lograr ese cumplimiento, pero a la misma vez de una manera que el sector privado pueda continuar ese tipo de actividad que estamos buscando. ¿Qué estamos hablando en el pasado? Pues mira, hemos hablado de que en un momento dado aquí se incentivó programas que tienen que ver con el arroz en la agricultura, que cuando se midieron de una manera bien objetiva, científica, con los datos, sin apasionamiento, nos dimos cuenta de que se era un total subsidio. En el pasado, por ejemplo, se han financiado proyectos hoteleros que terminaron en la quiebra y se utilizó dinero del pueblo de Puerto Rico y no hubo ningún tipo de consecuencia. Y con esto, y vamos a dejar claro, eso es un ejemplo en el caso de los hoteles, pero el turismo es un sector muy importante para nosotros, que tiene retorno de inversión positiva. Simplemente en el caso del año pasado hubo unas cosas que lamentablemente pues no cumplieron con ese rigor de la transparencia y de la mejor utilización del dinero del pueblo de Puerto Rico. Lo más importante de todo esto es que esto, como dice el señor gobernador, no se ha hecho en cuartos oscuros. Esto ha sido totalmente transparente, totalmente inclusivo con todos los sectores. Se le ha dado la oportunidad a todos los sectores a que participen, presenten sus ideas, presenten sus propuestas, y que al final lo que se recoja sea lo que todo el mundo entienda que es lo correcto y que cumpla con los objetivos que el señor gobernador ha trazado, de mirar esto de una manera holística, integrada. Esto no se puede ver por un lado los incentivos y por otro lado lo que se quiere hacer por la reforma contributiva. Tiene que verse de una manera totalmente integrada, y apoyamos, con esto finalizo, todo lo que tiene que ver con el nuevo modelo contributivo. Estamos hablando de que las tres medidas principales de reducir las tasas corporativas, reducir las tasas de los individuos, lo que tiene que ver con la reducción del business to business, son medidas que estimulan lo que es la oferta en el mercado de empleo, lo que es la demanda. Va a haber más demanda de empleos en Puerto Rico porque va a haber mayor actividad económica, más bolsillo en las personas, en lo que es las personas, y por supuesto se van a beneficiar grandemente las pequeñas y medianas empresas. Y lo que tiene que ver con el crédito por el trabajo es una medida de estimular la oferta en el empleo. Así que, como pueden ver, estamos hablando de medidas que se están debidamente sincronizadas para estimular lo que es el mercado laboral a nivel de oferta y a nivel de demanda. Solamente quiero añadir una cosa para efecto visual: $300 millones en incentivos que no rendían frutos van a ir a la economía y al bolsillo de Puerto Rico. O sea que hasta las personas, las corporaciones que recibían estos incentivos se benefician también al otro lado cuando se hace de manera equitativa para toda la población. Sí, es posible. Buenas tardes a todos. ¿Es posible cuantificar cuánto sería esa reducción del código de incentivos? ¿De cuánto estaríamos hablando de reducción? $300 millones. 300 millones. Y entonces, me pregunto si esto sufriría algún tipo de cambio, o se le ha dado conocimiento a la Junta de Supervisión Fiscal, tomando en consideración que estamos en un momento bastante crítico en cuanto a la aprobación de los planes fiscales, si está contemplado ese asunto. Y sí, la contestación es que sí, que nuestros equipos de trabajo han mirado en varios puntos críticos. Número uno, que fueron las mejores prácticas utilizadas. ¿Verdad? Número dos, que tuviésemos un mecanismo para pagar por esta reforma contributiva, y lo tenemos. Así que con esos dos objetivos, y reconociendo que la política pública recae sobre el gobierno de Puerto Rico, entonces esto se encamina a este proyecto, y con de nuevo lo que se llama el pay for, la paga de este ahorro o de este beneficio que va al bolsillo del puertorriqueño, no vemos ningún obstáculo mayor de cara a ¿serviría de alguna forma para paliar lo que en este momento es punto neurálgico de encuentro con la Junta?
es que esto es una de las cosas. Yo siempre he dicho que si miran todo y si leen la carta que le envía a la Junta, hay gran mayoría de áreas que hay de acuerdo y que hemos arribado a conclusiones y esto cae dentro de ello, ¿verdad? Donde tenemos una serie de diferencias en el aspecto fiscal es la diferencia de $130 millones por producto de reducción del tamaño del gobierno. Yo sé que 130 millones parece mucho, pero dentro de lo que nosotros proponemos, que son 1.45 billones de dólares en reducción, y lo que ellos proponen, 1.58, básicamente estamos bien cerca. Otros dos puntos críticos de diferencia son los de asuntos de política pública, que en ellos se va lo que es el asunto de pensiones. Entendemos que tenemos una posición en derecho correcta, además de una posición moral correcta y además de una posición de desarrollo económica correcta. Reducirle a los pensionados sus ingresos tiene un impacto nefasto en la economía. Las consideraciones de algunas de las leyes laborales que se habían estado estableciendo, hemos dicho, ahí tenemos una diferencia grande, y otra serie de elementos de política pública como la propuesta de regular el tráfico mediante el mecanismo de que las tablillas que tuviesen pares salían lunes, miércoles y viernes, y las que tuvieran nones los otros días. Ciertamente entendemos que no es una medida positiva para Puerto Rico, es de política pública y que no la vamos a implementar. Pero dentro de todo lo demás, sí, se ponen a examinar el plan fiscal. Hemos llegado a acuerdos en lo que son los números, en las finanzas, en la distribución de los fondos, en cuándo es que van a llegar a lo que son los recursos económicos del gobierno federal, en el número esperado de crecimiento económico, en el número esperado de la población y de las demográficas, cómo están cambiando. Así que a base de ello, mi llamado siempre ha sido, tenemos mucho de acuerdo, no se debe dañar por tratar de forzar asuntos de política pública que simplemente la Junta no tiene poder para. La última pregunta, porque tenemos otros turnos. Por último le pregunto, yo sé que usted ha mencionado que este dinero que se deja de llegar a las arcas del Estado saldría de las reformas que están encaminadas. ¿Pudiese precisar cuánto es la totalidad que deja de perder Hacienda por esta reforma? Que deja de perder. O sea, que no llegaría al Estado, aunque sabemos ya que se subsana con la reforma. Sí, pero es un revenue neutral, o sea, precisamente lo que ello conlleva es que no va a haber, como estamos consiguiendo dinero de otros recursos, pues se paga la reforma por acá. Precisamente lo que no podíamos hacer era hacer una reforma que tuviese un beneficio de $800 millones sin decir de dónde vamos a sacar ese pago, ¿verdad? O sea que la contestación es cero, ¿verdad? Y es parte del compromiso que se ha estado trabajando para poder llegar a lo que es ese mecanismo para que tanto las medidas que produzcan el ingreso pues se pueda financiar esa reforma contributiva. Se habla de medidas más restrictivas para fiscalizar. ¿Hay estimado de la evasión contributiva cuántos millones podría ascender? Lo que ustedes tienen también por la no captación de otras áreas, ¿no? Específicamente las comerciales. Hay unos estimados de estudios que son independientes que estiman que podemos cobrar alrededor de 700 millones adicionales en medidas de fiscalización. Esas son áreas especialmente en contribución sobre ingresos y en IVA, que son las más propensas para nosotros para hacer el cobro inmediatamente. Ya comenzamos y a nivel del plan fiscal ya tenemos evidencia y en el proyecto que hemos trabajado de recaudos en el área de 200 millones que ya recuperamos. ¿Alguna duda adicional sobre el tema? Quiero añadir algo, ¿verdad? Muchas de estas medidas de fiscalización requieren una ejecución adecuada y yo quiero tomar la oportunidad para felicitar tanto a Francisco como al secretario porque han demostrado ya ejecución de alto nivel. Lo que el pueblo de Puerto Rico estaba acostumbrado de no recibir su reintegro, ahora lo recibe antes. La ejecución y la efectividad en colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para
ejecutar la ley 14 para los incentivos de la clase médica ha tenido un crecimiento extraordinario. De eso se trata, de poder ejecutar, y nosotros tenemos plena confianza en el Departamento de Hacienda para implementar, ejecutar, como lo hemos visto en estos días también en sus intervenciones, para que se pueda fiscalizar de manera más efectiva y podamos tener esos recaudos. Vamos a tomar tres preguntas de otros temas, porque tenemos en una hora otra conferencia. Empezamos con el vocero, luego el nuevo día. Vocero. Gobernador, mañana se supone que el gobierno entregue el nuevo presupuesto a la Junta de Control Fiscal. Quiero saber en qué estatus está eso y si incluye alguna partida para el ente fiscal. Mire, el presupuesto, como se supone que vaya el mecanismo, es que la Junta de Supervisión Fiscal entregue unos números. Obviamente este proceso se ha retrasado por misma petición de la Junta de Supervisión Fiscal, y por lo tanto, sin tener certificado un plan, es muy difícil poner lo que serían esos objetivos numéricos de antemano. No podemos poner la carreta ante los caballos, porque la verdad es que no podríamos tener un resultado adecuado. Así que como este proceso se ha atrasado un poco más y lo comparamos al año pasado, ¿verdad? Que ya me parece que fue 13 de marzo, teníamos un plan fiscal certificado. Pues ahora estamos un poco más atrasados, pero ya nuestro equipo de trabajo, trabajando con las iniciativas, con la política pública, hemos estado trabajando en un presupuesto, pero es difícil sin tener lo que serían esos números finales, poder entonces presentar. O sea que hasta que no se certifique el plan fiscal no se puede entregar un nuevo presupuesto. Hasta que no se someta el número que es deber de la Junta, de someter ese número final, en el cual se base el presupuesto, y obviamente un tiempo razonable para hacer los cambios apropiados. Y me explico. El cambiar un número no solamente implica hacer 2 o 3 cambios en una hoja de Excel. Esto requiere los cambios macroeconómicos, requiere los cambios en proyecciones, entre todo, y por lo tanto pues, se requiere un tiempo razonable. Estamos listos para trabajar, tenemos el esquema para ejecutarlo, pero se necesita un poco de tiempo para poder hacerlo de manera correcta. Una pregunta de nuevo día. Sí, gobernador, como ha surgido en una historia que nosotros publicamos, hay como una especie de área gris en cuanto a empleados, personas empleadas que utilizan cannabis medicinal, y ellos exigen de alguna forma, reclaman, debo decir, que se haga algún tipo de medida o la ley existe, pero que se haga algún tipo de aclaración que les permita no tener conflicto con el patrono y a su vez continuar trabajando, puesto que al momento ha ocurrido. Le pregunto si usted tiene alguna iniciativa en esa dirección, y por otro lado, si tiene ante su consideración el proyecto 420, que es el que equipara a la Comisión de Derechos Civiles con la austeridad y todo el andamiaje que hay en la política pública del gobierno. El que equipara, yo no he recibido el 420, así que no puedo comentar sobre ello. Sobre las medidas de cannabis medicinal, una de las cosas que hemos estado haciendo, y aquí hay dos compañeros que están en la Junta, para establecer el reglamento, estamos esperando a que se pueda ya validar y certificar ese reglamento, y obviamente dar los pasos razonables y apropiados para que aquellos pacientes que tengan que utilizar el cannabis pues puedan tener cierto nivel de protección. Estamos esperando al reglamento, dar los pasos, y de ahí en adelante podemos evaluar cualquier medida que sea de beneficio para el pueblo. Culminamos la rueda 3.